Y yo no puedo estar mucho callada, mirándonos en silencio. Estas tecnologías. Es una de las grandes diferencias con los encuentros presenciales. Los encuentros presenciales, la previa, son pequeños grupos charlando de los temas de la vida que se les ocurran. Habría que decirle al señor Zoom que permita hacer para la previa pequeñas salas donde los grupos donde las personas que están en una misma sala se encuentran en pequeñas subsalas para tener esas pequeñas bilaterales. No sé, no lo permite, Zoom no permite tener otras salas. No sé, para que ya aprendimos a manejar esta. Ah, bueno. No cambiemos. Bueno, eso es otra cosa, pero bueno. No me cambié los comandos, que ya me acostumbré a estos. No, yo tampoco sé nada, no, si a mí me cambias uno, no sé. ¿Les parece arrancar? ¿Están todos de acuerdo? Vamos. ¿Sí? Bueno. Vale. Bueno, vamos a hacer como que hacemos una presentación formal. La verdad que un gusto enorme de poder presentar esta charla. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto o algo porque se están mezclando los sonidos? Por favor. Sí, gracias. La verdad que un gusto no solamente de contar con nuestros compañeros disertantes, sino con todo el resto de compañeros y compañeras y compañeros acá para un tema realmente muy importante en estos tiempos, en estos momentos, donde la epidemia del COVID ha desencadenado, visibilizado e invisibilizado paradójicamente al mismo tiempo cuestiones, pero el tema de las políticas públicas y de los servicios públicos de calidad creo que están más vigentes que nunca, y cómo financiarlos también a través de la justicia fiscal, a través de impuestos, a través de distintas cuestiones que creo que hoy los dos compañeros nos van a dejar un poco más de claridad frente a qué herramientas tenemos, cómo, desde dónde podemos trabajar justamente para un mundo más justo, ¿no? Un mundo con justicia social, que tiene que ser un mundo donde las políticas públicas y el financiamiento público tienen que jugar un rol central. Bueno, le vamos a dar la palabra a Fernanda. Fernanda es la presidenta, Fernanda Boriotti, la presidenta de la FESPROSA, que los va a saludar, va a hacer la presentación. Bueno, gracias, Vivi. Bienvenidos a todos, todas, a este conversatorio que llamamos Impacto Social de la Pandemia, Políticas Públicas para enfrentarlo y su financiamiento. Gracias a Sergio, a Luis y a cada uno de los que están participando por acompañarnos este viernes, no sábado, este viernes a la tardecita. Esto lo hemos organizado
con FESPROCE y su ICFI, que es el Instituto de Capacitación, Formación e Investigación. Es una actividad que surge como una necesidad en el marco de debates que se abren al interior de la federación y de la misma manera que se están dando en todo el mundo. No estamos ajenos a los debates que la sociedad mundial está dando hoy en día. El seno de nuestro Consejo Ejecutivo Nacional debate y plantea la necesidad de avanzar hacia un sistema de salud que sea garante de derechos para toda la población, gratuito, de calidad, integral, y la financiación del mismo, la financiación de esto que nosotros queremos, no escapa al debate. Nosotros estamos por anunciar la tercera Jornada Nacional de Lucha, gestada por la intensidad que están teniendo los conflictos en las provincias, en las distintas jurisdicciones. Esta semana, que ha sido una semana corta, 5 provincias estuvimos en conflicto. La semana pasada éramos 8 provincias, y también la necesidad compartida de otras organizaciones de salud de colectivizar y ampliar los reclamos. Como es tema archiconocido, atravesado y que nos atraviesa, estamos en una pandemia de la cual no conocemos aún el pico, no conocemos aún el impacto real que va a tener cuando termine. Hoy, con más de 7.000 trabajadores contagiados, más de 25 fallecidos, y en este marco nosotros reclamamos condiciones de trabajo, reclamamos equipos de protección personal de calidad y en cantidad suficiente, más testeos para los trabajadores de la salud, testeos amplios, reclamamos aumento salarial. La continuidad de las jornadas que hemos hecho el 7 de mayo, el 9 de junio, visibilizando nuestra realidad como trabajadores de salud desde un lugar de autonomía, sin confundirnos, sin quedar silenciados en esta crisis y en esta pandemia. Y desde en este contexto mundial, lleno de expectativas, lleno de dudas, de debates, también nosotros abrimos las discusiones al interior de la federación y al interior de los que quieran sumarse y participar. Porque los trabajadores de la salud estamos hoy golpeados, intentan silenciarnos, estamos ninguneados por los gobiernos provinciales, municipales, el gobierno nacional, enfermos, estamos siendo un sector que se enferma. Y si no tenemos movilización propia, nadie lo va a hacer por nosotros. Me parece que a esta altura eso nosotros ya lo tenemos bastante en claro. O defendemos nuestros derechos, defendemos nuestro futuro, o la post-pandemia nos va a encontrar sin ellos. Por eso el 15, comprometámonos, solidaricémonos y visibilicemos y hagamos una muy buena jornada nacional para que este ninguneo sea ajeno a nosotros, para que nosotros podamos plantear realmente y mostrar realmente qué es lo que estamos atravesando. Y acá estamos para debatir, para escucharnos, para escuchar bien al otro, para aportar con nuestras miradas, con todos, para construir y que tengamos una alternativa a la pospandemia, una alternativa social que realmente sea mejor para todos. Así que abrimos el encuentro. Nuevamente gracias a todos y a todas por participar. Bueno, los compañeros, vamos a presentar a los compañeros que nos van a abrir la cabeza con sus conocimientos y sus aportes. Luis Campos, que es abogado y es el director del Observatorio Social de la CTA Autónoma, y Sergio Arelovich, economista y asesor de la Federación Aceitera. Vamos a iniciar la charla con Luis. Tienen 20 minutos cada uno, y yo no soy permisiva. A los 20 minutos les aviso 5 minutos antes. ¿Está bien? Dale. Gracias.
Dale, Luis. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Diana, Jorge, Fernanda, por la invitación. Para ir directo al grano, Fernanda arrancaba diciendo que todavía estamos lejos de saber cuál va a ser el impacto de la pandemia. Cuando uno piensa en el impacto social de esta emergencia sanitaria y este fenómeno global, claramente, digo, por ahora es incalculable ese impacto. Sí es cierto que en distintos países, incluido el nuestro, se están implementando algunas respuestas para la emergencia, respuestas que son erráticas, respuestas que responden a distintos modelos y patrones en distintos países, pero lo cierto es que hay distintos modelos de enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, pero por ahí lo que más me interesa puntualizar en este espacio de debate, por las características que tiene, es algunos ejes de discusiones que tienen que ver con políticas públicas que van un poco más allá de la pandemia, que van un poco más allá de las consecuencias sociales de la pandemia y del corto plazo, y que posiblemente van a ser cuestiones que tengamos que empezar a discutir, a debatir, que vamos a discutir y a debatir, aún no queriendo, en el mundo que se nos viene después, en la región que se nos viene el día después, en el país que se nos viene el día después. Ahora, para poder hablar de esas discusiones que se vienen, necesariamente, y esto tal vez por una deformación profesional, ¿no? De mi parte abogado, de toda la otra parte, necesito ir un para atrás, necesito plantear cómo llegamos a la pandemia, digo, cómo era la situación social, la situación laboral frente a la pandemia, sobre todo porque me pidieron que haga alguna referencia o que por lo menos introduzca en la discusión temas vinculados a los debates sobre el salario universal, el ingreso ciudadano, la renta básica, ¿no? El nombre que querramos, denme esa licencia por hoy. Pero bueno, para poder dar esa discusión me parece que es importante ubicarnos por un momento en febrero del 2020. Es decir, antes, hace un par de meses, ayer nada más, pero antes de que se declarara el aislamiento social preventivo y obligatorio, para pensar qué estaba pasando con la economía en nuestro país, qué está pasando con el mercado de trabajo en nuestro país y cuáles eran algunos de esos desafíos. Muy sintéticamente, claramente la economía en Argentina en febrero del 2020 presentaba problemas muy serios. De hecho, teniendo una mirada de mediano plazo, uno ve una economía que virtualmente, número más, número menos, estaba estancada desde el año 2012, es decir, desde el año 2012 la economía argentina no crecía, algún año un poco, otro año decrecía, al año siguiente volvía a crecer, pero en términos agregados podemos hablar de un periodo de estancamiento económico que ya acumulaba 8 años y un mercado de trabajo que iba de la mano con ese estancamiento económico y también presentaba serios problemas. Para compartir solo algunos números muy, muy breves, no, la función de compartir pantallas en Zoom no es lo mío, había algunos gráficos, prefiero no usarlos, pero dos datos que me parecen muy significativos. Por un lado, el Producto Bruto Interno, el PBI, dividido la población, es decir, el PBI per cápita, todo lo que pusimos en el espacio económico llamado Argentina, dividido la población de nuestro país, en el año 2019 era un 10% menos que en el 2011. En 8 años, el Producto Bruto per cápita cayó un 10%. Es una caída muy importante. Esto obviamente en el mercado de trabajo tiene consecuencias. Si uno mira la cantidad de trabajadores asalariados en el sector privado que había en febrero de este año, o sea, antes de la pandemia, estamos hablando de la misma cantidad que había en el primer semestre del 2011. O sea, en el medio, la población argentina creció unos 5 millones de habitantes y la cantidad de trabajadores asalariados en el sector privado era la misma. Obviamente, con idas y vueltas, con distintos subperiodos, pero en términos agregados estamos hablando de 10 años en los cuales economía y mercado de trabajo presentaban serios problemas. Si uno quiere hacer una periodización, claramente entre el 2011 y el 2015, estos déficits en el mercado de trabajo fueron matizados por un crecimiento en el empleo del sector público. Con el cambio de gobierno esto cambió radicalmente y a partir del 2016 los nuevos ocupados, las personas, los trabajadores, trabajadoras que se incorporan en el mercado de trabajo, son fundamentalmente aquellos que se insertan en las formas más precarias
del mercado de trabajo, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y trabajadores y trabajadoras asalariados no registrados. Para que se den una idea, digo, Hernán Lacunza, digo, a esta altura hablar de determinados nombres parece hablar de la prehistoria, pero hace un par de meses, más el último ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, decía que durante el gobierno de Cambiemos se habían creado 1 millón de puestos de trabajo. Efectivamente, si uno va a las estadísticas oficiales, encuentra que entre el 2016 y el 2019 hubo aproximadamente 1 millón de nuevos ocupados, 1 millón de ocupados más en todo ese periodo. De ese millón, la mitad, un poco más de la mitad, fueron trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, muchos de ellos cuentapropistas de subsistencia, es decir, salir a hacer lo que se pueda para tener un ingreso, y el 40% asalariados y asalariadas no registrados, es decir, las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional, en los últimos 4 años explicaron más del 90% de los nuevos puestos de trabajo que registran las estadísticas oficiales. Insisto, todo esto antes de la pandemia. Todo esto es el momento previo a las discusiones que estamos teniendo en la actualidad. Obviamente, cuando uno empieza a ver los datos de los primeros meses de pandemia, estamos hablando de un empeoramiento significativo de todos estos problemas que ya arrastraba la economía y el mercado de trabajo en nuestro país. Hago un punto aquí porque una primera conclusión, o por lo menos 2 conclusiones preliminares que me interesa destacar son, por un lado, efectivamente, que economía y mercado de trabajo en Argentina a febrero del 2020 no estaban funcionando de la manera que necesitamos, y fundamentalmente, esto sea una segunda conclusión, que es que uno podría señalar que las reglas de juego existentes con anterioridad a la pandemia no garantizaban, no generaban las posibilidades para que todas las personas accedieran a bienes y servicios básicos para garantizar su reproducción social. Con aquellas reglas de juego, durante 8 años, no se garantizaba que las personas pudieran acceder a bienes y servicios mínimos necesarios para garantizar la reproducción de su propia vida, de sus propias familias. Es decir, cada vez más y más personas se iban quedando fuera de la cancha, fuera de esas reglas de juego, y tenían que recurrir a mecanismos de subsistencia diversos. Y esto, quiero ser muy tajante con esto. Esto era completamente independiente del esfuerzo individual, de las capacidades, de las características individuales de esas personas. No es que yo me quedaba al margen porque no me esforzaba demasiado o porque no estaba lo suficientemente capacitado. No, todo lo contrario. Lo que estaba pasando es que no se generaban las condiciones objetivas para que los trabajadores y las trabajadoras pudieran insertarse en el mercado de trabajo y a través de esa relación asalariada garantizar acceder a una serie de bienes y servicios fundamentales para su reproducción. Ahora, si efectivamente no se producía lo suficiente, es decir, la producción por cabeza cae, y además la distribución, los problemas distributivos, el trabajo no funcionaba como mecanismo de asignación de recursos, lo que tenemos es una combinación de 2 tipos de problemas. Problemas de producción y problemas de distribución. Y aquí es donde se empiezan a plantear, o por lo menos es donde me parece que es interesante empezar a pensar las respuestas durante la pandemia y esas respuestas que empiezan a aparecer, o discusiones que empiezan a aparecer para después de la pandemia. Déjenme una licencia entonces para pensar las respuestas en el hoy y en lo que viene. Básicamente una economía produce determinada cantidad de bienes y servicios, en términos agregados. Alimentos, medicamentos, cortes de pelo, autos, un conjunto de bienes y servicios. Y toda esa canasta de bienes y servicios, el objetivo que tiene o que debería tener es garantizar la reproducción social de las personas que viven en ese espacio nacional. Históricamente, o por lo menos conceptualmente, el trabajo es aquella dimensión que aparece como productor de esos bienes y servicios. Todos esos bienes y servicios son producidos por el trabajo humano, pero al mismo tiempo, ese trabajo humano, fundamentalmente en su formato trabajo asalariado, aparecía como el mecanismo que mediaba para que pudiésemos acceder a esos bienes y servicios.
no solo el trabajo era el productor de esos bienes y servicios, sino que además, a través del trabajo, podíamos acceder a un salario, a un ingreso que nos permitía comprar bienes y servicios en el mercado. Bien, esto es lo que venía estando en crisis o venía presentando serios déficits de funcionamiento. La estructura económica no creaba la suficiente cantidad de bienes y servicios para que pudiesen ser consumidos por esa sociedad, y al mismo tiempo el trabajo asalariado no aparecía como un mediador idóneo, o por lo menos presentaba serios déficits como mecanismo de distribución. De hecho, algunas herramientas que empiezan a aparecer antes de la pandemia dan cuenta de esto. Si pensamos la asignación universal por hijo, si pensamos las moratorias previsionales que permitieron que millones de personas, fundamentalmente trabajadoras mujeres, accedieran a un ingreso a partir de determinada edad, lo que nos están señalando esas políticas es que efectivamente el mercado de trabajo, tal como estaba funcionando, no nos alcanzaba para que mucha gente tuviera el ingreso necesario para comprar otros bienes y servicios necesarios. Hoy el ejemplo más claro que tenemos es el ingreso familiar de emergencia. Un mecanismo que transfiere recursos a 9 millones de personas, de un total de 45 millones de habitantes, lo que nos está mostrando es que, obviamente, hoy no nos hacemos la pregunta de que el trabajo no alcanza, porque es evidente que el trabajo no alcanza hoy. Ahora, lo que quiero señalar es que en febrero del 2020, también el trabajo asalariado estaba presentando dificultades para garantizar que el conjunto de la población accediera a esos bienes y servicios a través del trabajo asalariado. Dicho esto, yo les decía que estamos enfrentando no solo problemas de índole distributivo, sino también problemas de índole productivo. Y ahí es donde me parece que las discusiones sobre las políticas públicas para la pandemia y para el post-pandemia requieren considerar los dos niveles. A nivel, porque, a ver, una aclaración inicial, uno no puede distribuir lo que no está. Efectivamente, no quiero caer en la teoría del derrame. No es que necesitamos crecer y esto va a derramar automáticamente. Ahora, en una economía donde en 10 años, en 8 años, el PBI per cápita cae un 8%, por más que tengamos la mejor estructura distributiva, vamos a tener problemas serios. Ahora, cuando hablamos de las políticas productivas, las discusiones productivas, el tema no es solo producir más, sino producir qué, para quién y cómo. Y acá hay algunos ejemplos que me parece que son muy interesantes. Cuando uno discute la producción de alimentos, efectivamente Argentina produce muchos alimentos. Ahora, ¿son los alimentos necesarios para que esa población acceda a alimentos de calidad para garantizar su reproducción física, biológica, etcétera? Es una pregunta que hay que hacerse. Lo mismo uno podría pensarlo desde la perspectiva de la salud. Argentina produce muchos servicios de salud. ¿En qué condiciones? ¿Para quién? ¿Quién accede a esos servicios de salud o a esos productos de salud que produce nuestro país? Y podríamos seguir con algún ejemplo que es un poco más extremo. Bienes suntuarios, oro. ¿Tiene sentido producir oro? ¿Para qué? No estoy diciendo que no. Ahora, hay que preguntarse para qué, con qué sentido, para quién y con qué costos. ¿Cuáles son los costos de producir esos bienes y servicios que produce un determinado país? Y a nivel distributivo, vuelvo con esta idea de que el trabajo asalariado no estaba resultando el mecanismo más idóneo para garantizar que el 100% de la población accediera a estos bienes y servicios necesarios para llevar adelante una vida digna. Nosotros tenemos una historia donde ese mecanismo, durante muchos años, funcionó como un mecanismo muy idóneo. Ahora, lo cierto es que ya antes de la pandemia estaba presentando algunos problemas, insisto, sin importar las características individuales, el esfuerzo individual de cada persona individualmente considerada. Y ahí es donde empiezan a aparecer con más fuerza estas discusiones, estas propuestas de generar mecanismos de universalización de los ingresos, insisto, pongámosles el nombre que queramos, renta básica, ingreso ciudadano,
seguro, salario universal, seguro de empleo y formación, cada uno con distintas características y distintos componentes, no los estoy equiparando a todos, solo quiero plantear que discusiones que ya venían dándose, que tienen un antecedente, que de hecho desde la propia CTA con el Frente Nacional contra la Pobreza ya por el 2001, y que era hijo además de otras discusiones que venían dándose con anterioridad, hay ahí un tema pendiente respecto de la necesidad de contar con mecanismos que universalicen el acceso a un ingreso, sobre todo cuando, insisto, aquel modelo de relaciones formales asalariadas que garantizaban para todos y todas el acceso a los bienes y servicios necesarios para la reproducción social, empieza a estar en crisis. Ahora, dicho esto, e independientemente de las condiciones de su financiamiento y su cuantía, seguramente Sergio va a entrar un poco más en ese detalle, no me voy a meter en los números, sí me parece que si aceptamos, o si por lo menos existe un acuerdo en que, al menos en el corto plazo, el trabajo asalariado no va a volver a ser ese mecanismo de universalización de acceso a servicios sociales y a bienes sociales, incluso a alimentos, no podría decir, como tal vez sí lo fue varias décadas atrás, evidentemente hay que generar mecanismos para que esos bienes y servicios que son necesarios para la reproducción social estén al acceso de la totalidad de la población. Y ahí es donde las discusiones sobre un ingreso universal, sobre un salario universal, empiezan a tener un peso bastante más fuerte. Dicho esto, para ir cerrando, sí me interesa puntualizar algunos riesgos que tienen estas herramientas, o algunas discusiones que pueden aparecer como cantos de sirena, sobre los cuales yo, por lo menos, intentaría alertar, o por lo menos poner una señal de alerta. Por un lado, el principal riesgo de este tipo de mecanismos es que se refuerce el papel del mercado como asignador de recursos. Es decir, si le damos a todas las personas una suma determinada de dinero, porque es la única forma que tenemos de que esas personas con ese dinero garanticen su reproducción social, y esto no lo acompañamos de otras políticas públicas en muchísimos ámbitos, y ahora me voy a meter en algunos de ellos, corremos el riesgo de que estemos consolidando sujetos individuales que tienen un monto de dinero en su bolsillo y que luego van al mercado a comprar sus alimentos, a comprar su salud, a comprar su educación. Y aquí es donde, de hecho, en algunas experiencias comparadas, hay algunos riesgos que me parece que es necesario considerar. Por ejemplo... Te quedan 5, Luis. Gracias, Vivi. Por ejemplo, en Chile hubo una experiencia con los vouchers educativos. No tiene nada que ver con el ingreso ciudadano, insisto, pero sí con esta idea de entregarle una suma de dinero a las personas para que sean esas personas las que van al mercado a comprar lo que sea. Bien. Y definitivamente, si uno lo piensa esto, respecto de algunos bienes en los cuales nuestro país tiene un desarrollo todavía muy importante, si uno lo piensa en términos comparados, muy importante, estoy pensando en salud y educación, fundamentalmente. Claramente, cualquier discusión que tengamos en términos de un salario universal, un ingreso ciudadano, no tiene que ir en desmedro de la profundización de otras políticas públicas para garantizar el acceso a determinados servicios y bienes sociales por fuera de las instituciones del mercado. Y en este caso, salud, educación, vivienda, me parece que son 3 ejemplos muy, muy claros, pero hasta podríamos incluir otros mecanismos, como por ejemplo alimentación, otros bienes, como por ejemplo la alimentación, que habría que ver hasta dónde hay que compatibilizar mecanismos vinculados al ingreso con políticas que desmercantilicen el acceso a este tipo de bienes y de servicios sociales. Dicho esto, y con esto sí, en todo caso voy cerrando. Lo que está en juego hoy, más allá de la pandemia, más allá de las consecuencias inmediatas y todavía incalculables de la pandemia, es ni más ni menos que el tipo de acuerdo social con el cual nuestras sociedades van a funcionar
en el futuro cercano, mediano y largo plazo. Y cuando hablo de acuerdo social, no estoy hablando de un acuerdo al cual llegan 16 varones que se sientan alrededor de una mesa y se ponen de acuerdo en términos de el contenido del acta que van a firmar. Cuando estoy en un acuerdo social, de lo que estoy planteando es del producto de las luchas y los conflictos entre clases sociales, entre fracciones, entre sectores, que fijan las nuevas reglas de juego. Y esos conflictos estuvieron y están presentes en todo momento histórico. Cualquier momento histórico que analice un momento histórico tiene un acuerdo social tácito que puede estar más o menos en crisis, puede estar funcionando mejor o peor, pero lo cierto es que de alguna manera ese acuerdo está. Tal vez uno puede decir que el acuerdo social con el cual estuvimos viviendo hasta ahora es un acuerdo en crisis, que requiere un nuevo acuerdo, que no necesariamente va a ser mejor que el actual, que tranquilamente puede ser peor, pero me parece que sí lo que está en discusión es eso. Ahora, ese acuerdo requiere dar respuesta a algunas preguntas, para las cuales obviamente yo no tengo respuesta, pero sí me parece que es interesante plantear las preguntas y discutirlas colectivamente. Por un lado, ¿qué va a producir una determinada sociedad? ¿Qué se va a producir en un ámbito económico determinado? ¿Qué se va a consumir en ese ámbito económico determinado, en esa sociedad determinada? ¿Quiénes van a consumir qué? ¿Cómo se va a producir? ¿Con qué perspectivas de corto, mediano y largo plazo? Me parece que en función de ese debate es donde hay una discusión posterior en términos lógicos, pero que es simultánea en términos temporales, que tiene que ver con con los mecanismos más idóneos para llevar adelante esos objetivos de las juntas, políticas públicas, concretas, prácticas, que vayan implementándose al fragor de la emergencia, que fundamentalmente nos marquen la cancha para lo que van a ser las discusiones de la post-pandemia, que, como decían unos compañeros hace unos días, pensando en una formación sindical, el post-corona ya empezó, el post-corona es ahora, con lo cual este tipo de discusiones, este tipo de preguntas, me parece que hay que hacerlas ahora, y en ese sentido celebro la invitación para empezar a discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Y cumpliste estrictamente con el tiempo. Bueno, ahora, Sergio, la palabra para vos. Vamos a escuchar y, bueno, 20 minutos también. Gracias. Sergio, no tenés abierto el micrófono. Lo había abierto y lo había cerrado. Gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa. El conjunto de cosas que tiró Luis, es un temario, es una lista interesantísima para armar un seminario por cada una de las puntas que tiró. Me libera de utilizar alguna información estadística sobre el Producto Bruto, sobre la cual no voy a recalar porque creo que voy a evitar los números. Me parece que voy a utilizar más las letras. Resulta que hay un caricaturista español, que es muy bueno, se lo conoce como El Roto, que dibuja en El País. Y tiene una imagen que yo siempre utilizo mucho para empezar las clases, que se ve un tipo que parece ser como un empresario, un dirigente empresario, un presidente, puede ser, hablando a una élite, y donde les plantea lo siguiente. Dice, tenemos un problema. Para garantizar la existencia del sistema tenemos que destruir el planeta, o viceversa. ¿Qué hacemos? Y me parece que si hay un conjunto de cosas que uno puede utilizar para caracterizar el momento actual del funcionamiento del sistema mundo capitalista en el cual vivimos, es este. Y si las dudas que nosotros nos planteamos la podemos enunciar en los términos que lo enunciaba, por ejemplo, Luis, o que yo podría asimilar con términos más o menos parecidos, bueno, hay dos cosas que me parece interesante señalar y son las siguientes. El próximo enero se va a realizar, esta vez seguramente en forma virtual, el foro de Davos, en Suiza, donde la élite empresaria mundial discute qué es lo que hacer con los negocios, con el mundo, con nosotros, con las migraciones y otras cuestiones.
Uno de los ejes centrales sobre los que se va a trabajar es desalentador para nosotros, porque se lo plantean ellos como recurso hegemónico para construir. ¿Cuál es? Plantean resetear el sistema. Esto no es cualquier objetivo. Resetear el sistema implica que las cosas no pueden seguir funcionando como venían funcionando, sino que deben funcionar de otra manera para garantizar el proceso de acumulación del capital. Junto a esto, el día de ayer o anteayer, ya no recuerdo, estaba leyendo en el Financial Times, diario inglés, un titular que más o menos traducido dice lo siguiente, que la madre del problema es atacar el tema de las injusticias existentes y para lo cual lo que se necesita es que esta crisis la paguen los multimillonarios. Financial Times, no el diario del Partido Obrero, bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un conjunto de cosas que a nosotros nos obliga, digamos, a pensar en qué cosas se han transformado en el corto, en el mediano, en el largo plazo, y sobre todo, cuál es la incidencia, o en todo caso, cuál fue el curso que a partir de la aparición de la pandemia ha aparecido. Y yo para eso tengo varios puntos sobre los cuales sugiero enunciarlos, solamente no voy a tratar sobre esto. Primero, desde mediados de los años 70, más o menos, lo que se alteró es la dinámica de la acumulación del capital a nivel global, por varias razones que no voy a entrar ahora a enunciar. Y esto en todo caso derivó en la aparición de crisis recurrentes, crisis capitalistas, no crisis del capitalismo. Crisis del capitalismo sería que el capitalismo está en riesgo como consecuencia de que habría una fuerza social que se plantea sustituirlo por otra cosa. Estamos bastante lejos. Estamos hablando de crisis capitalista. Crisis capitalista que se hace más recurrente, más profunda, más extendidas y con características inclusive más duras, que significaron, por ejemplo, lo siguiente, que para sostener los niveles de consumo, que son los que garantizan o que permiten la reproducción del sistema mundo, sobre todo en los países centrales, esto se resolvió incrementando la deuda de hogares. Yo por ahí tengo una serie interesante que arranca en 1974 hasta el 2019, de la evolución del poder de compra del salario en Estados Unidos, que no deja de caer en ningún momento, salvo breves periodos de tiempo, pero sin embargo, en el mismo periodo el consumo de hogares se mantiene más o menos estable o en algunos casos crece. ¿Cómo es posible sostener caída del poder de compra del salario con niveles de consumo estables? Y es claro, solamente con endeudamiento. El endeudamiento de hogares es uno de los factores que permite explicar cómo se comenzó a sustituir esta pérdida dinámica de la acumulación de capital, pero ya no solamente por parte de la familia, sino también de los estados y de las empresas. Una catalización de la deuda pública como herramienta para poder sostener el funcionamiento del sistema mundo, con diversos episodios y muchos capítulos. Uno lo puede encontrar en el caso inglés, en el caso estadounidense, en el caso de la periferia latinoamericana capitalista, extendidos a algunas cosas que quizá nos pudo ser visto con mucha magnitud a partir de lo que fue la crisis subprime o de las hipotecas en el 2008. Ahí hay un punto de ruptura, y ese punto de ruptura deriva en una profundización de las crisis capitalistas que no encuentran en lo aparente solución y que entran en un camino sin retorno y que ubican, o en todo caso terminan, en una profunda caída de la dinámica del comercio internacional del 2018 y 2017, que es expresión de la autocobertura que los países se comienzan a dar para tener menos exposición a lo que pasa en el mercado mundial. Ahí podemos hablar de China, Estados Unidos, que es lo que dice cada uno, yo en esa ahora no voy a entrar. En el marco de todo esto se da una cosa que desde el punto de vista de la lógica de la acumulación de capital es todo un disparate. Desde que la economía política es economía política, estamos hablando del siglo XIX en adelante, algo siempre ha despertado la preocupación de los empresarios, que es elevar la productividad, es decir, producir más por unidad de tiempo. En los términos de Marx, del clásico, él hablaba de la disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor. Resulta que desde la segunda mitad de los años 70, lo que se ha generalizado a nivel planetario es una profundización del proceso de lo que se llama las cadenas globales de valor. Es decir, empresas que construyen una mercancía en distintos rincones del planeta, tornando terriblemente ineficiente la circulación de países a otros, buscando el menor costo impositivo, el menor costo fiscal, el menor costo previsional, el menor costo salarial,
la mayor flexibilidad en materia regulatoria, etc. Esto es, un intento de sustitución del proceso de acumulación del capital por la vía tradicional que siempre se hizo, que es la explotación del trabajo asalariado, que no obstante sigue existiendo, por otra, que es la acumulación en base a las porosidades que permiten los sistemas de control de las distintas economías, utilizando los menores costos para poder obtener ganancias, ya no como consecuencia fundamental de la explotación del trabajo asalariado, sino la obtención de ganancias por transferencia, una cosa que Anwar Shaikh, no sé si lo escucharon nombrar, trabaja muy en detalle. Yo decía, esta crisis del 2008, lo que me parece que mostró significativamente el incremento de la deuda en 3 niveles. La deuda estatal, la deuda corporativa y la deuda de hogares. En la Argentina se dio con otra dinámica, con otra característica, con otra particularidad, no se repiten los ciclos, pero también en los últimos 4 años, desde el gobierno anterior, yo diría que desde el 2015 arranca esto, hay un crecimiento importante de la deuda de hogares precisamente por la pérdida de dinámica del mercado de trabajo al cual hacía referencia Luis, y que en todo caso se expresan, yo diría, en algunas dimensiones que tienen lógica diferente y que tienen explicaciones o que requieren análisis diferente. Por ejemplo, una cosa es qué pasa en la pérdida dinámica del empleo en el sector público, llamémosle estatal, porque público es todo, ¿no? Todo de naturaleza social. En el sector estatal, en los distintos niveles de lo estatal. Me refiero a los estados nacionales, subnacionales, provincia, municipio, empresas del Estado, emprendimientos público-privado, etc. Otra es la que ocurre en el sector privado registrado, que tiene otra lógica de comportamiento. Otra en el sector privado no registrado. Y una especial que me parece que adquiere una relevancia importante, que es atravesar toda esta mirada en función de la perspectiva de género, donde lo que hay es una diferencia enorme en las tasas de desocupación entre géneros y donde sigue habiendo una diferencia enorme en la remuneración por igual trabajo entre varones y mujeres, acentuada sobre todo a partir del año 2019 e imagino que cuando tengamos datos fidedignos sobre este año van a ser mucho peores. Y entonces aparece estas cosas que planteaba Luis, por ejemplo, la aparición de este concepto de la renta básica universal. A ver, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Primero, yo arrancaría antes, de que el capitalismo se viene discutiendo si el salario lo tiene que determinar las necesidades o si lo tiene que determinar el mercado. La larga lucha de trabajadores y trabajadoras a lo largo fundamentalmente del siglo XX y lo que va del XXI, lograron construir conceptos que sustituyan esta pelea por otras y en el reconocimiento de que el salario tiene que permitir al trabajador o a la trabajadora reponer su fuerza de trabajo, reproducirla, etc. Nuestra figura de salario mínimo vital y móvil vigente en la Constitución Nacional desde el 57 es esto, es la versión criolla que tiene su origen a principios del siglo XX, etc. Podemos pasar por el peronismo si quieren, pero es la versión criolla de este reconocimiento. Un reconocimiento que dice que el salario tiene que permitir al trabajador o trabajadora reproducir su fuerza de trabajo. Y para eso está anunciado taxativamente, no solamente en la Constitución Nacional, sino en la 2744, que es la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo, etc. Y versiones parecidas uno encuentra en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en New Deal, en 1932, si quieren, un poco antes en la Constitución Mexicana de principios del siglo XX. O sea, esto es una conquista obrera. Lo de la renta básica universal, la magnitud de la renta básica universal, tal cual se la discute, más allá de la cuestión cualitativa que plantea Luis, con lo cual coincido totalmente, es reducir ese derecho, porque el derecho de acceso se circunscribiría a un concepto construido por el Banco Mundial, que es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que cuantitativamente, en términos monetarios, es inferior a esta. Y además no cuestiona esto que plantea Luis, que en realidad es una suma de dinero utilizable en el bolsillo para reproducir aquello que provoca las desigualdades. Con lo cual, yo en lugar de renta básica universal, yo me plantearía otra cosa, que es quitar del ámbito monetario la medición de los derechos y en todo caso traducir los derechos en términos cualitativos. El derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda digna, el derecho al transporte, el derecho a la vacación paga, lo que fuere. Pero no desde un punto de vista monetario, sino desde un punto de vista de la construcción de derechos por fuera del ámbito monetario.
Tres cosas quiero señalar y después un cierre, no sé cuánto tiempo me va a llevar. Una, desde que apareció la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo estuvo construyendo una serie de informes, primero proyectivos, intentando medir cuál iba a ser el efecto sobre el mercado de trabajo. Una de las cuestiones que uno puede decir que son erradas en estos trabajos que ha desarrollado OIT es que están concentrados precisamente en el periodo en el cual aparece la pandemia, como si todo el problema hubiese venido de la pandemia. El problema viene de mucho antes. O sea, como dice Luis, la pérdida de la generación de los nuevos puestos de trabajo o el congelamiento, retroceso relativo con respecto al crecimiento de la población activa o la población en general no vienen de ahora, sino vienen de mucho antes. Ahora, ¿qué dicen estos informes? Bueno, son 5 los informes de la OIT hasta el momento, el último fue publicado el día 30 de junio. Lo que dicen es, por un lado van corrigiendo las versiones proyectivas, y lo que plantean el último es que se prevé una pérdida de horas de trabajo para el primer semestre del año 2020 en comparación con el primer semestre del año anterior de un 18%. Un 18% de caída de horas de trabajo. Me parece que esto habilita otra discusión, muy cara en general a la discusión entre los trabajadores. Y la discusión es la necesidad de la disminución de la jornada de trabajo. Una disminución de la jornada de trabajo manteniendo los niveles salariales permite discutir esto desde otra perspectiva. Pero esto no es gratis, alguien lo tiene que pagar. Bueno, ahí en todo caso lo que podemos discutir es cuáles son las condiciones que permiten en todo caso, desde el punto de vista dinámico al sistema, garantizar una disminución de jornada de trabajo a igualdad salarial anterior que provoque una caída de las tendencias del aumento del desempleo y por lo tanto abra o permita la expansión del mercado de trabajo en la emergencia para discutirla un poco más adelante. Y me parece que esto obliga a trasladar la mirada hacia otro lado, que es cómo funciona el sistema mundo en el cual estamos, cuál es la dinámica de acumulación de capital y cómo las desigualdades no solamente lo son entre personas que cumplen una función diferente en el funcionamiento del sistema mundo, sino cómo son al interior de cada uno de los segmentos. Y me refiero particularmente al segmento empresario. Yo digo varias veces, nosotros tenemos en la Argentina una información sistematizada del año 98 en adelante, publicada por la FIC, que es información pública, oficial, y si bien se refiere a la economía en blanco, lo suficientemente representativa como para trabajar sobre ella, que dice lo siguiente. Entre el 98 y el 2018, que es la información que está disponible, el 1% de las empresas que están inscritas en la FIP expresan, o mejor dicho, explican casi el 67-68% de toda la facturación. Y si lo divido entre mercado interno y mercado externo, ese 1% de las empresas, que son hoy más o menos 10.000, explica más o menos el 93% del mercado exterior. ¿Qué significa esto? Significa que por un lado hay un proceso de concentración económica fabuloso en Argentina, no muy diferente de otros casos, pero en todo caso tomado como si fuese una cuestión natural por los sucesivos gobiernos con independencia de su signo político, y ningún gobierno se planteó intervenir sobre esta cuestión, por lo tanto es como si fuese una ley natural del capitalismo que no requiere ninguna intervención por parte del Estado, pero que juega muy fuerte en la definición de los estilos de consumo, la orientación de consumo, de lo que se produce, cómo se consume, dónde se produce, dónde se consume, cómo es la circulación y cómo son los derechos de acceso a las mercancías y servicios, tal como lo planteaba Luis hace un rato. Mirar esto también me parece que es una materia interesante en el marco de las cuestiones que se debaten, y sobre todo si uno quiere discutir el tema del impuesto a las grandes fortunas, que me parece una cuestión puntual, no le quito mérito a esto, me parece importante, pero me parece mucho más importante discutir cuáles son las condiciones que generan, reproducen y amplifican las desigualdades en la Argentina. Sobre esto no se discute, porque cualquier gravamen que permita atenuar en el corto plazo esto, o una política activa del Estado Nacional o de los estados provinciales o municipales que permitan recomponer en términos de bolsillo el ingreso, ayudar a la familia, sea el IFE o lo que sea, lo que se invente en el futuro, es esto, nada más que es una atenuación del efecto del funcionamiento de la economía en la cual vivimos, sin alterar las condiciones que generan, reproducen y amplifican las desigualdades. Entonces, discutir esto
Claro que obviamente es mucho más problemático desde el punto de vista social y político porque requiere un consenso diferente del que habitualmente uno está imaginando. 4 minutos te quedan, Sergio. Plantearía. Bueno, ya que me quedan 4 minutos, Vivi, y te agradezco mucho, voy a leer un párrafo de un libro. El libro de Capital e Ideología de Tomás Piketty, el segundo libro, el libraco que armó este. Voy a leer algo que este ciudadano francés dice así: todas las sociedades tienen necesidad de justificar sus desigualdades sin una razón de ser. El edificio político y social en su totalidad amenazaría con derrumbarse. Por eso, en cada época se genera un conjunto de discursos e ideologías que tratan de legitimar la desigualdad tal y como existe o debiera existir, así como de describir las reglas económicas, sociales y políticas que permiten estructurar el sistema. De la confrontación entre estos discursos e ideologías, que es al mismo tiempo intelectual, institucional y política, surgen generalmente uno o varios relatos dominantes en los que están basados los regímenes desigualitarios existentes en cada momento histórico. Bueno, estimadas y estimados, hay que discutir hoy las desigualdades. Esta es mi conclusión, esta es mi invitación y gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias realmente a Luis y a Sergio. Nos queda la cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y a ver para dónde vamos a agarrar, ¿no? Bueno, lo que sugiero es todos los que quieran hacer preguntas, por favor, solo por el chat. Escriben y nosotros transmitimos las preguntas a los compañeros. ¿Alguna regla para intervenciones, Vivi? No, intervención, si quieren intervenir, 2 minutos por intervención. Por favor, lo escriben en el chat y damos lugar a la intervención. ¿Qué silencio? Nadie. Ahí pidió la palabra a Sergio, nuevamente. Ah, perdón, Sergio, sí. Le doy, ahí. La propuesta de Piketty, impuesto progresivo al ingreso, impuesto nuevo a las grandes fortunas, impuesto alto a las herencias, eso se financia el ingreso. Está bueno. Bueno, la dictadura en la Argentina eliminó el impuesto a la herencia. Y además de un impuesto nacional, había un impuesto provincial que acompañaba esto. La democracia que supimos conseguir no restableció el impuesto a la herencia. Solamente se restableció en 2 territorios provinciales. Una en la provincia de Entre Ríos, que duró bastante poco, porque el gobierno de Cambiemos lo tumbó, fue al final del gobierno de Cristina Kirchner y duró un año y lo tumbó. Y en la provincia de Buenos Aires, que creo que fue Scioli el que lo implementó, todavía sigue vigente, aunque es una moneda lo que captura. Me parece que la discusión del derecho de herencia es una discusión importante, porque Argentina es uno de los pocos países del mundo que no tiene un gravamen sobre esta cuestión. En algunos casos realmente es muy importante. 30%, 20%, 40%, 10%, 5%. La Argentina, 0% grava la herencia. Por lo tanto, en materia de discusión de desigualdades, creo que es una cuestión a incorporar. Gracias. Sí, Gonzalo, ¿qué querías compartir? Pusiste un link, pero ¿querés hablar? No, bueno, solo eso, porque da para un debate que me parece demasiado amplio y demasiado complejo. Simplemente planteo esta cuestión que discute un poco el tema de la renta básica y las limitaciones que esto tiene. Me parece mejor compartir directamente eso. La verdad es que yo no lo leí y transmitirlo yo me parece una falta de respeto. Simplemente prefiero compartirlo desde su autor. Ok, gracias, Gonzalo. ¿Están viendo todos lo que planteó Gonzalo? En el chat. Corriente roja, ingreso básico, muy básico, no lo suficientemente radical. Le pidió la palabra Jorge.
No lo tengo en el chat, a Jorge. Levantó la mano, fíjate. No levanté la mano. Las reglas eran por el chat. Por favor, Jorge. La mano no Dale, aparece. Jorge, hablas, dale. Bueno, muchísimas gracias a Luis y Sergio por armarnos esta ensalada en la cabeza, que evidentemente ha quedado tan mezclada que seguramente nos va a dar oportunidad para nuevos debates. 2 o 3 señalamientos. La primera, me parece que la conclusión final, y que lo planteaba Sergio y Luis de distinta manera, es, en la pospandemia, ese nuevo pacto social va a devenir de la batalla política que podamos dar. Si el conjunto del movimiento popular se somete al establishment y su techo es el pacto entre la Unión Industrial y la CGT, es la garantía de que el capital se va a reproducir, que vamos a reproducir la desigualdad y que las consecuencias de la pospandemia la van a pagar los trabajadores y el capital va a seguir acumulando, viviendo en Davos como nos romperán. Así que la primera es, hay que luchar ahora y hay que crear una fuerza social que sea capaz de discutir la agenda social, cosa que hoy no tenemos en la Argentina. Y eso me parece que es un tema clave para el movimiento popular. La agenda con la que la tenemos que hacer es la agenda integral que Luis planteó. La Argentina no produce alimentos para 400 millones de personas, produce commodities. Entonces, hay que rediscutir qué producir y cómo. Si seguimos con millones de toneladas de agrotóxicos como modo de producir, con cianuro para producir oro reventando la cordillera, y con el fracking haciendo terremotos cuando el shale ya no va a ser parte del mercado mundial, ¿qué producir? Es un tema tan clave que cómo distribuir. Entonces me parece que es otro gran tema. El extractivismo hay que ponerlo en discusión, en todos los puntos, mirando para adelante. Y el tercer punto que hay que poner en discusión es el tipo de renta, que ahora todo el mundo da renta. Trump da $1.200 de renta, con servicios totalmente privatizados y costos elevadísimos. Entonces, si vos tenés la salud pública privada, la educación privada, con $1.200 comés si comés. Entonces, el tema de los servicios públicos gratuitos de calidad tienen que estar asociados a cualquier tipo de transferencia. Y ahí hay muchas maneras de verlo. Yo en lo particular soy partidario de la renta básica incondicional, universal, financiada por las grandes fortunas, como lo plantea la red de renta básica en España y otros lugares, que me parece como la más lógica. Pues las rentas condicionadas, como fue, por ejemplo, este maldito bono estímulo para la salud, terminó en un fracaso y un desastre, y en lugar de estímulo causó un gran despelote porque tenía tantas reglas que, como todas las rentas condicionadas, fracasó. Y el otro gran punto, junto con la renta, es obviamente quién lo va a financiar. Solo un impuesto a las grandes fortunas que están, es decir, si hay 8 millonarios que tienen la mitad de la fortuna de la humanidad, es lógico decir, pongan un poco para solucionar esto. Pero si no hay quien se lo ponga, ellos no, de bueno no lo van a poner. Lo puede decir el Financial Times en un titular, pero en la vida real de las personas, los países, eso solo no va a ocurrir. Así que creo que todos estos son debates que tenemos por delante y que están íntimamente vinculados a la bandera central de FESPROSA, que es el sistema universal de salud gratuito de calidad. Gracias. Sí, Claudia. Sí, buenas tardes a todas y todos. Felicitar a la FESPROSA y a los compañeros, a Luis, Sergio y Vivi también, que sé que es iniciativa del instituto también. Saludar el debate, porque es el debate que nos debemos desde las organizaciones sindicales y es el debate que tenemos muy instalado en nuestra central, en nuestra sede autónoma, por lo menos lo que venimos tratando de debatir
lo mismo que junto a otros sectores en ámbitos también internacionales. Y es la pregunta de toda la clase trabajadora. Y sigue siendo quién paga el costo de la crisis, no solo de la pandemia, de la pospandemia, sino de la prepandemia, porque antes de la pandemia la clase trabajadora ya veníamos perdiendo muchísimo, y el campo popular en su conjunto, ¿no? Por eso digo, lamento haber llegado tarde, pero acá hubo gente, como han dicho, han hecho enormes fortunas, obscenas fortunas. Y esto no está viéndose reflejado en la capacidad contributiva o en el poder del Estado, digamos, para apropiarse de alguna manera, para que esas grandes fortunas cada día más extranjerizadas y que han saqueado nuestras riquezas, terminen entrando en un circuito virtuoso de producción con todos los ejes que marcaba recién Jorge, ¿no? Pensar un nuevo modelo productivo, pensar en la protección de nuestros bienes comunes, pero esto merita un nuevo sistema de producción, un nuevo sistema de distribución, o que sea más justo, que sea más equitativo, y también, ¿por qué no?, los patrones de consumo. Todo esto habrá que poder revisarlo y mirarlo en el tiempo. Pero en el mientras tanto, y nosotros que venimos, y con esto termino, que venimos de estar recordando los 20 años de la Marcha Grande por el Trabajo en nuestra CTA, que abrió el debate, por lo menos en nuestro país, hasta entonces no teníamos una figura tan universal, si se quiere, ¿no? Yo lo tuve cuando era chica, recuerdo el salario familiar que cobraban mis viejos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros abogamos dentro de la CTA en su momento por un seguro de empleo y formación que fuera para todas las familias, por una asignación universal por hijo que fuera realmente universal, y no el título como tiene ahora la UH, pero que en realidad tampoco lo es. Y bueno, y ver que nuestro salario mínimo vital y móvil que vos estás marcando, Sergio, que yo puedo coincidir contigo en esta apreciación de que tal vez la renta básica podría venir a desplazar o a sustituir lo que fue una gran conquista del movimiento obrero, pero nosotros tenemos un ejército de desocupación, de gente que no accede a lo mínimo, y entonces necesitamos, para poner en marcha cualquier modelo productivo, a menos que pensemos que van a llover las inversiones de algún lado que no van a aparecer nunca, necesitamos poner tal vez en circulación algún andamiaje que pueda mover algo de dinero de consumo que hoy está totalmente muerto por la pandemia y por la crisis, por ambas cosas. Así que bueno, me parece más que interesante el debate, y porque además nosotros, las y los trabajadores, en este contexto estamos pidiendo reapertura de paritarias, lo cual también nos coloca el piso en una situación bastante más odiosa que otros años, ¿no? Porque estamos en situación de pandemia, porque las necesidades son muchas, porque la prioridad es la salud. Ahora, sin embargo, lo que nos están sacando a las y los trabajadores no va a parar ni al sistema sanitario, ni va a parar a los jubilados, ni va a parar a los desocupados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me parece que hay que tratar de agudizar el ingenio colectivo, porque la puja distributiva es la que verdaderamente está tensionando, y ya hemos visto que hay una derecha muy, muy apetitosa, hambrienta, ¿no?, para seguir disputando privilegios. Felicitaciones de nuevo, Pumpas. Gracias, Claudia. Ale, ¿querés comentar tu pregunta? ¿Querés hacer algún comentario? Ale Márquez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la verdad que además de coincidir y, bueno, felicitarlo por la exposición, que es muy clara, y plantea un montón de desafíos. Lo que pasa es que hacer frente a todas estas desigualdades, está claro que hay que hacerlo. Y cómo redistribuir y cómo generar otra matriz productiva y disminuir las desigualdades. Lo que pasa es que me parece, es un desafío enorme, y me parece, por lo menos para sentar las bases, esto de una renta básica para ir, por lo menos, alivianando las desigualdades de quienes no pueden acceder a lo mínimo, ¿sí? Empezar como de abajo para arriba, ¿no? Y tanto educación, salud, vivienda, que por lo menos todos tengan un mínimo derecho
para poder ir construyendo desde ahí, ¿no? Me parece que por lo menos es un momento para discutir esto y ponerlo y ampliarlo, ¿no? Amplificarlo, esta discusión hay que darla, me parece que es el momento, ¿no? Solamente eso. Gracias. Gracias. No tengo... Sí, Fernanda. A mí me parece también que la cuestión sería cómo poder dar socialmente, sin una grieta en el medio, este debate. Porque según quién hace una propuesta, la reacción es de una forma o es de otra. La realidad es que, sin duda, todo tiene que ir acompañado de políticas que puedan garantizar en algún momento salir de la pobreza, generar puestos de trabajo, entender socialmente que el derecho a la salud es un derecho, que no es necesario estar pagando y sacando del bolsillo, que la educación pública no nos iguala, es para todos, para todas, y no tener que estar a las 2 de la mañana haciendo cola para inscribir a una criatura de 3 años en una escuela privada de medio pelo. Entonces, el cambio en la conceptualidad en la sociedad me parece que es de un trabajo, de una profundidad que no sé realmente cómo se puede dar, cómo se puede retroceder en este avance del concepto capitalista que hay en la cabeza de la sociedad, de gran parte de la sociedad argentina. Va a ser, yo creo que es necesario una renta básica universal, y el universal, el que sea para todos, así como derecho de ciudadanía, para sacar también esta estigmatización de que le damos al vago, le damos al pobre, le damos casi así como caridad. La renta universal nos iguala a todos ciudadanos. No sé de qué manera salvar lo que dice Sergio, que es absolutamente entendible, cómo no se superpone, es el cómo no se usa esa renta básica universal como parte del salario mínimo vital y móvil, que es parte de las conquistas de los trabajadores. Yo creo que, entre otras cosas, no es solo una renta básica universal, o un impuesto que vuelva un impuesto a las herencias, o un impuesto a las grandes fortunas, sino realmente todo un replanteo de la cuestión impositiva que avance en las inequidades de aportes que hay entre los que más ganan y los que menos ganan. Me parece que una cosa no puede ir separada de la otra. Vamos a avanzar en un impuesto a las herencias, pero vamos a seguir con un IVA de un 21% para todos. Entonces, creo que la reforma fiscal, la reforma tributaria tiene que ser integral y, sin duda, avanzar decididamente hacia políticas públicas que garanticen derechos a toda la población. ¿Alguien más? Cintia. 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 Sí. Sí, dale. Nada, unas pequeñas obviedades que supongo que no son un misterio para nadie, pero simplemente para mencionar que, bueno, las ventajas de la pandemia, que la pandemia creo que, como todos sabemos, dejó en descubierto una situación ya de plano escandalosa, como la que describió muy bien Luis, pero no era tan obvio para todo el mundo, y la pandemia de alguna manera ayudó a terminar de desnudar las situaciones de extrema desigualdad, tanto en los extremos en el campo productivo como en los extremos en el campo distributivo, digamos. Esto la pandemia lo mostró así, al desnudo, al vivo y al directo. Ahora, sí, efectivamente es una buena propuesta el internarnos en las
viejas propuestas de la CTA desde hace más de 20 años, ahí cuando discutíamos en la antigua mesa de coyuntura, donde se parió, digamos, el salario de empleo y formación, emparentado con este salario universal que ahora estamos resucitando, y es una buena iniciativa el que ya se esté instalando, no solamente en el mundo, sino también aquí, se está instalando como hacia dónde ir como hito, como momento de la redistribución. Pero, a ver, también todos sabemos que el tema es el sostén político de la disputa social. Esto, bueno, ya se dijo, por eso no estoy agregando nada nuevo, pero la disputa social está muy difícil, las formas de organización son muy complicadas, y la verdad que es un proceso que no creo que dé frutos muy inmediatos, porque está claro que para la redistribución de de la tajada de las grandes fortunas, es la disputa social la que tiene que actuar mucho más fuertemente, la disputa política y demás, porque efectivamente no van a soltar esa guita, y no es una cuestión de mejor o peores técnicos de la cuestión impositiva, porque, bueno, con alguien que más o menos sepa de modelos regresivos o progresivos o demás, se resuelve. El tema es que suelten la plata. Así que en ese sentido es la disputa social lo que está marcando los tiempos de la obtención de este salario universal, que no veo que sea en el corto plazo, sobre todo de manera de que ese salario universal logre componer todos valgan los componentes, como señalaba Luis, de lo que es una canasta necesaria para una vida digna, digamos. Eso no creo que ocurra en el corto plazo. Va a ser una herramienta transitoria para ir creciendo en la disputa social, y va a ser un buen logro, si es que lo obtenemos, va a ser un buen logro, pero no resuelve los problemas de la desigualdad, los problemas de las profundas brechas existentes, y sobre todo no resuelve... bueno, ¿por qué? Porque el capitalismo necesita la pobreza, necesita la marginalidad y necesita el desempleo, digamos. Estos son componentes del capitalismo, no son problemas. La precariedad laboral no son accidentes del capitalismo, son el modelo del capitalismo. Entonces, bueno, tampoco supongamos que en este marco la redistribución se puede resolver. Es importante pelear por ella, es importante avanzar en el camino del reconocimiento de derechos, del salario universal, pero también tiene que ir como enganchado con el reconocimiento de otros derechos. Digo, como ejemplo, distintas formas del trabajo. El tema del trabajo de cuidados, que no entra muy aleatoriamente en la discusión, pero bueno, también es una forma de reconocimiento de un paquete que debiera ser un obvio en el modelo del salario universal y en el modelo de remuneración al trabajo. Y esto no se está considerando con la suficiente fuerza, porque, digamos, su valor reproductivo es, si bien no pasa por el circuito capitalista en el sentido de trabajo asalariado, pero forma parte de la reproducción de las unidades domésticas, como todos saben, no tengo que explicarlo. Así que me parece que ese componente es un componente importante también a esgrimir en la disputa social, sobre todo en estos tiempos en que, bueno, como hemos dicho,
bueno, no, dejémoslo ahí. Bueno, esto quería contribuir a decir algunas obviedades. Gracias. No tengo nadie en el chat. Acá Sergio hace una sugerencia, dice releer a Vivian Forrester en El horror económico, la negación del derecho al trabajo es la negación del derecho a la vida. En el marco, si les parece bien, en el marco del horario, Luis, Sergio, ¿quieren hacer un cierre? ¿Quieren expresar algo más? Dale, ¿por qué no? Dale Luis. No, a ver, digo, se plantearon muchas cosas, pero me parece que, a ver, digo, 20 minutos, y como decía Sergio, digo, cada uno de estos temas podría llevar a abrir discusiones mucho más profundas. Va de suyo que cualquier tipo de discusión de estas características necesita una fuerza social por detrás que la sostenga. Cuando yo insistía con la idea de ese acuerdo social, entre comillas, los acuerdos sociales son productos de conflictos. Y bueno, por ahí para ir un poco más atrás en la historia, un acuerdo social parte de la base de la derrota de uno de los oponentes. En la medida que ninguno de los dos oponentes está derrotado, ese acuerdo nunca se cierra. Yo pensaba, por ahí para ser un poco más provocador, descubrieron hace poco que había restos de 500 guillotinados en una iglesia en Francia. Y efectivamente, después de la Revolución Francesa, surgió un acuerdo social. Un acuerdo social montado sobre las bases de un conflicto muy potente. Con lo cual, de vuelta, ¿cuáles van a ser las características del proceso de luchas y de conflictos que vamos a vivir en los próximos tiempos? Es algo que no conocemos, pero lo cierto es que cualquier tipo de nuevo régimen regulatorio, nuevas reglas de juego del sistema, van a depender de esa acumulación de fuerzas sociales y de la resultante de esos conflictos. Dicho esto, volviendo a la cuestión un poco más puntual de las discusiones sobre la renta básica, ingresos ciudadanos y demás, me parece que ahí me gustaría poner como dos alertas, una a favor del ingreso ciudadano y una en contra. La primera, me parece que una alerta de la implementación de este tipo de mecanismos es, insisto, con esta idea de la potencial remercantilización o el fortalecimiento de la mercantilización del conjunto de los bienes sociales. No es casual que la CEPAL, el Banco Mundial, estén alentando la idea de este tipo de mecanismos. Entonces, me parece que ahí sí hay una alerta muy importante para tener en cuenta, porque puede parecer que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Entonces, si una renta básica, un ingreso ciudadano, va a venir de la mano del debilitamiento de los derechos laborales, Sergio hacía referencia al salario mínimo vital y móvil, del debilitamiento de los sistemas públicos de salud, del debilitamiento de los sistemas públicos de educación, porque todos vamos a tener en nuestro bolsillo una determinada cantidad de dinero para ir al mercado a comprar esos bienes sociales, ahí, en esas características, no cuenten conmigo. Ahora, una alerta por el contrario, podríamos oponernos a este tipo de mecanismos porque vienen del Banco Mundial, vienen de la CEPAL. Y tratar de refugiarnos en el tradicional lugar que tuvimos las organizaciones sindicales, los trabajadores y las trabajadoras, que son la defensa de las relaciones salariales y la pelea colectiva que nos facilitan las relaciones salariales. Y efectivamente, yo prefiero esa vía. Ahora, lo cierto es que debemos preguntarnos hasta dónde las condiciones objetivas en las cuales estamos dando nuestras luchas hacen que esos mecanismos vayan dejando crecientemente muchos trabajadores y trabajadoras por fuera de nuestras propias luchas. Es decir, ¿cómo hacemos? En todo caso, una pregunta sería, ¿cómo hacemos para sumar a
esas luchas encaradas desde la perspectiva de las relaciones salariales clásicas, ¿cómo hacemos para sumar a aquellos miles, decenas, cientos de miles, millones de trabajadores y trabajadoras que ni siquiera tienen acceso a esas relaciones salariales? Entonces me parece que ahí hay un desafío que insisto, digo, yo sería imprudente de mi parte sugerir una respuesta, pero sí me parece que hay un desafío muy importante, porque si no corremos el riesgo de seguir peleando con las herramientas clásicas para problemas con los cuales esas herramientas se llevan bien a medias. Entonces me parece que ahí hay una discusión que claramente no la vamos a cerrar hoy, pero me parece que está bueno por lo menos planteárnosla. Sergio. Sí, dos o tres cositas. Bueno, coincido con las apreciaciones que en general se han volcado en la necesidad de construir una fuerza social para lograr los planteos que aquí se están sugiriendo. Lo que quiero yo es decir que esto se trata de una pluralidad y no de una singularidad. No se trata de conseguir fuerzas sociales para un objetivo único, sino fuerzas sociales concretas para cada proyecto concreto. Y me parece que el gran desafío es repensar qué es lo que ha pasado en el retroceso del movimiento popular en general, que ha sido incapaz de construir un sentido común diferente al que ha impuesto en general la mirada conservadora, ¿no? Sobre cosas elementales o sobre cosas profundas. Por eso, por ejemplo, el caso Vicentina ha despertado, me parece, en todo caso ha puesto sobre la mesa, que una perspectiva rentística y parasitaria no es mal vista por un sector de la población. Es vista como un derecho. Y construir un sentido común diferente de esto es evidentemente una de las tareas, porque uno podría pensar que el cuestionamiento debiera ser más o menos generalizado sobre esto, y sin embargo hay un reconocimiento del derecho, reitero, del derecho a ubicarse desde una perspectiva rentística o parasitaria para la obtención de ganancia. Es como si hubiese el reconocimiento de un derecho de dos o más velocidades. Somos todos iguales, pero algunos más iguales que otros, porque como una empresa de naturaleza monopólica como esta, o como cualquiera, tendría derechos naturales de hacer cosas que otros no las tienen. Una pyme no puede hacer en un concurso preventivo lo que hizo esta empresa, ¿no? Por eso digo, pensar en esto y pensar que también en el proceso de construcción de nuevas fuerzas sociales, nuevos consensos, también uno tiene que pensar en lo que fue el largo proceso de destrucción de capacidades de los estados y del movimiento popular, al menos del 76 en adelante, ¿no? Cada cosa nueva en la cual se ha enfrentado, que yo conozco en detalle algunas del Estado Nacional intentando intervenir sobre algunas realidades, el primer gran escollo es que se han encontrado con un nivel de destrucción de capacidades de intervención que le impiden influir seriamente sobre cualquier materia. El caso Vicentín es uno, no quiero entrar en detalle porque no vamos a tener tiempo para eso, pero me parece que es lo que hay que pensar, es otro Estado el que se necesita. Gracias. Fernanda, ¿querés dar el cierre? Sí, agradecer a todos los que han participado, los que se animaron a escuchar, a ser parte de un debate que no se cierra hoy, ni mucho menos, que creo que abre las posibilidades a nuevas reuniones, a nuevos intercambios. Esto implica abrir la cabeza, pensar de distinta manera cosas que teníamos en muchos casos esquematizadas. De hecho, hoy se han planteado situaciones frente a la renta básica miradas distintas, entre lo que plantea Sergio con relación al salario mínimo vital y móvil y la concepción de una renta básica universal por parte de otros, así que creo que tenemos espacio para seguir debatiendo, seguir generando intercambios y discusiones para poder mejorar, para poder construir algo que realmente nos sirva
como sociedad nos sirva como trabajadores y trabajadoras de salud en el caso de la FESPROSA. Así que muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Nos quedan 2 días, así que por la parte de FESPROSA no hay actividades, así que a descansar y a juntar energías para la semana que viene, que en nuestro caso tenemos una jornada nacional que esperemos que entre todos, como dije al principio, podamos visibilizar las situaciones que estamos atravesando en el sector salud, con y sin pandemia. No nos vamos a quedar callados, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir en la calle en la medida que podamos, y tratando de generar este derecho a la salud como una de las políticas que van a garantizar que la sociedad pueda avanzar un poco más. Así que bueno, gracias, buen fin de semana a todos. Lo último, está grabado, la charla está grabada, va a estar subida en el Facebook de la FESPROSA y en la página web de la FESPROSA. Y compañeros, tenemos que seguir en la calle, tenemos que movilizar, tenemos que deconstruir muchas cuestiones, y gracias al COVID hemos visibilizado y están sobre la mesa todas las inequidades y las desigualdades. Muchísimas gracias. Muchas gracias Luis, Sergio, y muchas gracias a todas, todos y todos los compañeros que nos acompañaron en esta charla. Gracias, muy bueno, gracias. Chau. Gracias, muy bueno. Muy bueno. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao.